Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para el curso de Excel Esencial y Análisis de Datos, video tutorial de la clase número 221. Me place muchísimo hacerlos para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por el apoyo constante que le están dando a la membresía. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de nivel de dificultad en este escenario que va a tener 3 estrellas o vamos a contar con 3 estrellas. Espero que ya estés viendo la pantalla, nivel de dificultad de 3 múltiples funciones dentro de la función agrupar por, en donde vas a entender de manera muy global y bastante simple cómo agrupar varias funciones de agregación que trabajen sobre un mismo campo que la función esté agrupando y el relleno de cabeceras mediante el uso de errores y la función expandir, un método bastante interesante que quiero que aprendas dentro de Excel. Recuerda, practica todos los días. Aunque sea media hora o aunque sea una hora, haz un ejercicio. Me lo agradecerás y tú también te lo agradecerás en 6 meses cuando seas muchísimo mejor escribiendo fórmulas y utilizando toda la gama de funciones que tiene esta aplicación. Nos piden extraer del rango de fechas que está debajo o que está bajo la cabecera azul que corresponde a la entrada de la fórmula. Nos piden extraer la fecha mínima que va a conformar el inicio de un grupo, lo que se encuentra dentro del reporte, y la fecha máxima del reporte que corresponde al fin del grupo o al fin de la fecha o el grupo por cada año y mes registrado. Tenemos un conjunto de fechas de 3 años, del 2025, tenemos del 2024, en donde hay más fechas, y del 2023. Quiero que te enfoques, por ejemplo, en el grupo del 2024 y aprecia que hay un subgrupo de todo el 2024. Esto es un grupo. Aquí nos dicen agrupe por cada año, extraiga del rango de fecha la fecha mínima y máxima por cada año y mes. Cuando te den un conector y dentro de una agrupación o bien lo que parezca un reporte que se logre por agrupación, te está diciendo prácticamente que debes agrupar más de un campo, que tienes que agrupar más de una columna. Entonces, el año son todo el grupo, por ejemplo, del 2024, y el mes es un subgrupo de ese año 2024 que corresponde, por ejemplo, a agosto. Entonces, estamos agrupando por año y estamos agrupando por mes de todos los datos registrados. ¿Qué tenemos que sacar de este subgrupo? Tenemos que sacar la fecha mínima, que es el 4 de agosto del año 2024, que corresponde al inicio, y tenemos que sacar la fecha máxima del subgrupo, que es 17 de agosto del año 2024, que corresponde a la fecha fin. Por tanto, en el año 2024, en la agrupación de agosto, fíjate, tenemos el 4 de agosto del año 2024 y como fecha fin el 17 de agosto del año 2024. Cuando existe, por ejemplo, una sola fecha, aquí tengo el subgrupo del año 2023 o el grupo del año 2023, todo lo que está marcado de color azul, tengo 2 fechas que corresponden a 2 meses diferentes, septiembre y noviembre. Cuando solamente tengamos una sola fecha para el mes y el año dentro del subgrupo que conforma un solo registro, entonces la salida va a ser la misma fecha para inicio y la misma fecha para fin, porque el subgrupo lo conforma una sola fecha o lo va a conformar un solo registro. Solamente tenemos una sola fecha. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos nosotros esto? Voy a colocar la barra de fórmula de 2 líneas. Entonces, lo primero es apilar en horizontal tanto el año como el mes. Tenemos que calcular el año del conjunto de fechas y crear un campo nuevo o crear una columna nueva tanto para año como para mes.
dos tuplas y tenemos que colocarlas dentro de la función apilar en horizontal para que conforme una sola matriz que va a tener dos columnas. Lo primero que vamos a hacer es tomar el año y vamos a tomar todo el conjunto de fechas y posteriormente utilizo la función mes y del conjunto de fechas saco el mes. ¿Qué estoy logrando yo con esto? Dos columnas de la misma columna de partida que contiene cada una de las fechas. Estoy sacando el mes y estoy sacando el año, tanto mes y año, en el orden como me lo están pidiendo. Primero año y luego mes. La función agrupar por va a sacar, por ejemplo, para 2024 y agosto, una sola fila de estas 4 filas y 2 columnas repetidas. Fíjate que esto es igual, esto es igual, esto es igual y esto es igual. Lo que hace la función agrupar por es sacar un solo registro de estas 2 columnas, saca una sola fila, cualquiera de esas 4. Y por ejemplo, para una fecha que exista una sola vez, entonces saca la sola fila, porque no va a encontrar un elemento repetido. Dentro de la función apilar en horizontal o por fuera de la función apilar en horizontal, esta expresión o esta función es la que está formando las 2 columnas. Ahora bien, esto es lo que nosotros vamos a pasar dentro de la función agrupar por en el argumento llamado campos de fila, que es lo que la función va a intentar extraer o con lo que la función agrupar por va a intentar extraer una muestra y la va a cruzar con el campo llamado valores, donde nosotros vamos a pasar el mismo rango de fechas desde donde sacamos tanto el año como el mes. ¿Qué vamos a tomar dentro de los valores? El mismo campo de fechas, para que la función haga exactamente lo que acabo de mencionar. Saca una muestra, la cruza con la misma fuente de datos y en los mismos registros, a la misma altura de los mismos registros, saca las fechas correspondientes del campo llamado valores. Y luego, en el tercer argumento, pasamos la función o las funciones de agregación. ¿Cuántas funciones de agregación nosotros necesitamos? Necesitamos del grupito de fechas sacar en una columna el inicio que corresponde a la función mínimo. Saca del grupo de fechas la mínima y luego para la segunda columna, ojo aquí, la segunda columna necesitamos a la función máximo que saque del mismo grupito de fechas, sea que tenga varias en el grupo o una sola, saca la máxima fecha. Entonces necesitamos 2 funciones de agregación y aquí nos están dejando solo un argumento para especificar función, una función. Aquí no dice funciones. Como necesitamos 2 funciones, utilizo del mismo modo a la función apilar en horizontal, que me permite apilar 2 matrices. Entonces, imagina que esta matriz número 1 se traduce en función número 1. Entonces, utilizo la función mínimo. Mira cómo el IntelliSense apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo pasar funciones. Tomo a la función mínimo y le quito el paréntesis de apertura y luego coloco una coma y llamo a la siguiente función, la máxima, es decir, la función máximo que va a sacar de ese conjunto de fechas la fecha máxima. Si yo cierro la función apilar en horizontal, de momento, yo cierro la función apilar en horizontal que contiene tanto mínimo como máximo y cierro a la función agrupar por y evalúo con enter. Fíjate que lo que está haciendo la función es sacar todo el conjunto de fechas mínimas. Aquí es una fila de totales que lo que hace es sacar la mínima y la máxima del rango de fechas, pero saca en la columna número 3 la fecha mínima del grupo y en la columna número 4 la fecha máxima del grupo. Enfócate en el grupo de agosto o bien en el grupo de junio del año 2025. La fecha mínima del grupo de agosto del año 2024 es el 4 de agosto y la máxima es el 17. Si yo busco el grupo de 2024 y agosto o subgrupo de agosto de todos los 2024, tengo el 4 de agosto
y el 17 de agosto. Y lo mismo ocurre con junio, desde el 1 hasta el 28 de junio del año 2025. 2025, junio 1 al 28 de junio del 2025. Aquí vienen los trucos de la función. Necesito quitar la fila de totales porque aquí no es relevante que saque la función mínimo de todo el conjunto de fechas y totalice. No es necesario, y lo mismo para el máximo. Entonces la función agrupar por me deja en sus dos argumentos siguientes. Si quiero utilizar encabezados, fíjate que no lo usé, entonces voy a colocar explícitamente que no, coloco un 0 y en el quinto argumento le digo o le indico con el valor de 0 que no tengo una fila de totales o que no la quiero generar, y él la elimina en automático. Aquí va el truco número 1. Yo necesito cambiar el nombre o necesito cambiar los valores de mínimo y máximo, que son los nombres de las funciones. La función se llama mínimo, min y max, y fíjate que los coloca, pero yo necesito colocar nombres personalizados, inicio y fin. Para hacerlo o para lograrlo utilizo a la función apilar en vertical, que me permite apilar una matriz bajo otra o debajo de otra, y en la matriz número 1 coloco todo lo que contenga la función de agregación o las funciones de agregación. Apilar en horizontal con mínimo y máximo, y luego coloco una coma y bajo de esa matriz o debajo de esa matriz, en la matriz número 2 de apilar en vertical, voy a colocar una matriz estática con un par de llaves que contenga en la primera columna el valor mínimo, inicio para el valor mínimo y fin para el valor máximo. Es decir, coloco una matriz estática que esté delimitada por columnas. Esta es la columna número 1, coma, cambio de columna. En mi sistema la coma es el cambio de columna en las matrices estáticas, y luego tengo la columna número 2. Voy a colocar aquí la cadena de texto inicio y luego coloco la cadena de texto fin. Si yo ejecuto con enter, fíjate que tengo tanto inicio como fin. Ahora bien, el siguiente truco es colocar un relleno dinámico tanto en el campo año como en el campo mes, que fíjate que la función los coloca vacíos, no los tiene en cuenta, es decir, no los rellena, no sabe qué información colocar. No puedo utilizar la función año ni tampoco puedo utilizar a la función mes, no las utiliza o no las tiene en cuenta. ¿Cómo hago para yo colocarle un valor rápidamente a todos los campos vacíos que se encuentren dentro de la cabecera cuando es un conjunto de múltiples valores vacíos? Entonces llamo a la función let y guardo dentro de un nombre, por ejemplo llamado grp o grp de grupo, el resultado de la función agrupar por. Si yo lo imprimo, fíjate que es lo mismo que pasar a la función de agregación, agrupar por, sin la función let. Pero aquí viene el truco. Creo una matriz estática con un par de llaves en donde contengo en la primera columna una cadena de texto y en la segunda columna otra cadena de texto. El delimitador de columnas de mi sistema es la coma y las llaves conforman una matriz estática. En la columna número 1 coloco año y luego en la columna número 2 coloco mes. Si yo imprimo esta matriz estática como resultado de la función let, voy a tener dos columnas en una sola fila. Ahora bien, con la función expandir voy a crear un error para una fila adicional a la matriz que yo contenga o que contenga estos dos nombres, es decir, tengo una sola fila y dos columnas, necesito expandirla a dos filas y necesito expandirla una columna adicional, es decir, tres columnas. Para ello utilizo a la función expandir y tomo la matriz estática y la expando dos filas para colocar una fila adicional y tres columnas para colocar una columna adicional justo acá. Si yo no indico el siguiente argumento, el cuarto argumento llamado rellenar con,
Dentro de la función expandir crea errores tanto para la fila adicional como para la columna adicional, creando errores de valor no disponible. Acuérdate del truco, es bastante fácil perderse con este truco. Para cada fila que contenga un error, la fila adicional, y para cada columna que contenga un error, la columna adicional, utilizo a la función si.error. Evalúo todos los errores que arroja la función expandir y los relleno con el grupo y creo el reporte que va a contener el conjunto de fechas tanto mínima como máxima que hacen referencia a la fecha de inicio y a la fecha de finalización. Enfócate, por ejemplo, en agosto 4 y 17, 4 de agosto y 17 de agosto, enero. Desde el 6 de enero hasta el 30 de enero 2024, desde el 6 de enero al 30 de enero. Practica un poco con esta función, practica para que logres recordar los dos trucos que vimos en este video. La función apilar en vertical para poder colocar cabeceras tanto en la parte del reporte como con la función expandir para colocar cabeceras en las celdas vacías con función de si.error, y a su vez también hacer un apilamiento de múltiples funciones y múltiples columnas para crear un reporte personalizado utilizando la función agrupar por. Bien, mis amigos, espero que el video tutorial pueda ser de mucha, pero muchísima utilidad para todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo constante que le están dando a la membresía. Un abrazo grande hasta la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.